de responsabilidad por parte de la Contraloría General del Estado. En su caso, por un tema relacionado con su gestión como prefecto. Que por esto, se dijo en su momento, Pachacutic no estaba muy segura de querer poner sus votos para censurar a Pablo Celi. ¿Qué fue lo que pasó? En ningún momento Pachacutic tuvo reparos de votar por la censura de Celi, en primer lugar. En segundo lugar, si es que hay responsabilidad penal, es hora de que pongan en manos de la Fiscalía y paren el bla bla. Yo no creo que el rum rum en el Ecuador va a resolver un problema de corrupción. ¿Dónde se resuelve el problema de la corrupción? Es a través de la Fiscalía. Yo no conozco nada que se haya puesto en la Fiscalía. Conozco el rum rum a todo nivel. Eso ya es conocido el quehacer político ecuatoriano, pero insisto, si hay eso, pongan en manos de la Fiscalía y ahí se verá si efectivamente hay un hecho de corrupción por los mencionados o simplemente es el bla bla bla, bla de la politiquería ecuatoriana. Es decir, si existe un informe de Contraloría, a usted nadie lo ha notificado. Nadie me ha notificado. Queda claro. Ahora, por parte del correísmo, se quiso censurar a Pablo Celi por arrogación de funciones para luego pedir la nulidad de algunos procesos que sí están fundamentados en informes de Contraloría. Eso también se lo ha señalado y usted lo debe haber escuchado, Salvador. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes de esa intención? A ver, hubo la intención de censurar por arrogación de funciones. Para nosotros no existe ninguna arrogación de funciones. El pueblo ecuatoriano en las urnas el 4 de febrero del año 2008 le dio esas facultades extraordinarias al Consejo de Participación Ciudadano Transitorio. Y en uso de esas facultades el Consejo de Participación Transitorio nombró a las autoridades, entre ellos a Pablo Celi. Pablo Celi estaba cumpliendo su función de contralor. El problema es que no cumplió todos sus deberes y la censura se vino por el incumplimiento de sus funciones, entre ellas haber borrado algunas glosas millonarias, como ya este rato es de conocimiento público en el caso de Odebrecht y otros temas. Yo incluso lo mencioné ahí, no haber hecho nada en otros contratos petroleros que se firmaron desde el año 2010. Yo incluso indiqué documentos en el momento de mi intervención argumentando mi voto por la censura. Contratos petroleros que han perjudicado en alrededor de $1.000 millones y que lamentablemente siguen vigentes en este gobierno. Así que la corrupción de hace algunos años no se ha terminado, sigue vigente en este momento y estamos, luego de la censura a Celi, también le estamos exigiendo a este gobierno que se corrijan esos contratos de prestación de servicios, que ahora se quiere sustituir por los contratos de participación de acuerdo al decreto 095, pero no se está haciendo nada en relación a los problemas que los contratos de prestación de servicios generaban, la corrupción Salvador, y el daño económico para los ecuatorianos. Se lo pregunto de otra manera. ¿Desde el correísmo no intentaron convencer a Pachacutic de que vote también por una censura por arrogación de funciones? Probablemente ellos estaban buscando los votos, pues eso no es ninguna novedad, pero nosotros no hemos accedido a eso por las razones que ya expliqué. En otro tema, Salvador, y esto es importante, la salida de Yacu Pérez de Pachacutic y la configuración de un nuevo movimiento político, ¿los afecta a ustedes de alguna manera en el movimiento o en el bloque legislativo? De ninguna manera, de ninguna manera. Nuestro proceso ha sido así. Las intenciones de dividir han sido permanentes desde que nació la CONAIE. Asomó por ahí una CONAGNIE provocada desde el gobierno de turno de la democracia popular en su momento, y así sucesivamente, desde adentro y desde afuera. Ahora, entre otros, asoma esta intención de dividir a la CONAIE, al Pachacutic, por parte del ex Pachacutic Yacu Pérez. Nosotros vamos a seguir adelante, más allá de las dificultades. También nos han dicho que andamos entregados al gobierno y no sé qué tonterías.
Nosotros seguimos luchando por los territorios. Nuestra posición ha sido clara. No estamos de acuerdo con el CIADI, no estamos de acuerdo con los tratados de libre comercio, por las situaciones y las realidades distintas entre los Estados Unidos y el Ecuador. No estamos de acuerdo con las privatizaciones. Vamos a seguir luchando por nuestro proyecto político. Así que si Yacu Pérez o alguien quiere crear un partido político, está en su derecho. Pero que no vengan aquí a querer inventarse errores de los otros para justificar la creación de su movimiento político. En democracia todos están en el derecho de crear su organización política y nosotros vamos a seguir. Es más, seguimos invitando al pueblo ecuatoriano a fortalecer la unidad, no para Pachacuti, a fortalecer la unidad para exigir los derechos de todos los ecuatorianos. Salvador. Por eso ahora mismo el diálogo con el gobierno no va a ser solo de la CONAIE. ¿Por qué no vamos a tratar temas particulares? Vamos a tratar los temas de la necesidad nacional y por eso se pide un diálogo con todos los colectivos a fin de tratar esos temas que nos interesan a la mayoría de los ecuatorianos. La penúltima vez que Pachacuti presentó un candidato a la presidencia de la República fue en el 2006. El doctor Luis Macas obtuvo el 2.19% de respaldo. En el 2013, Pachacuti respaldó junto al MPD a Alberto Acosta y subieron a un 3.26% en esas elecciones. En el 2017, junto a Izquierda Democrática y a Unidad Popular, su candidato fue Paco Moncayo y obtuvieron un 6.71%. Es con Yacu Pérez que llegan a un histórico 19.3% y a tener también históricamente 27 legisladores, Salvador. ¿No es entonces quizás demasiado pronto para decir que la salida de Yacu Pérez y la construcción de un movimiento que va a disputarle directamente votos a Pachacuti no les va a hacer mella? Lenny, este no es un tema de comparar el pasado, el presente. Sirve, sí, no puedo negar, pero los momentos políticos son distintos. No olvide también que en las últimas elecciones seccionales, Pachacuti alcanzó 20 alcaldes, 5 prefecturas. A veces no tomamos en cuenta también esas realidades. El Pachacuti ha venido creciendo al pulso de la lucha de los que somos parte del Pachacuti y seguimos creciendo. Y no nos vamos a detener, seguimos trabajando en función de los temas que se cumpla. El pueblo ecuatoriano irá viendo para quién pone su confianza. Por eso nuestro trabajo no se queda solamente en buscar los votos. Este rato estamos concentrados, por ejemplo, para ya empezar a tratar una ley para bajar las tasas de interés y permitirle a la juventud ecuatoriana y a los ecuatorianos en general acceder a un crédito más económico para con ese crédito emprender, llevar adelante sus iniciativas, generar el empleo, ayudar a crecer la producción, ayudar a crecer la producción a los ecuatorianos. Ese es, entre tantos otros, los objetivos de Pachacuti. Salvador. Aquí no se trata simplemente de un criterio electoralista, aquí se trata de cómo hacemos una minga por el bien de los ecuatorianos. Hablemos de esa minga, de la construcción de esa minga. Entonces, Darwin Pereira nos decía el otro día en este espacio, su coideario, que el acuerdo con el gobierno que operó para la designación de autoridades se mantiene, que los puntos son claros y las líneas rojas también. Lo mismo señalan Diego Ordóñez, de Creo, Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática. Entonces, Salvador, yo quisiera preguntarle por qué razón existe en algunos sectores la percepción de que Pachacuti tiene la intención de bloquear al régimen y de tratar de imponer su agenda por sobre la que eligió la mayoría de ecuatorianos en segunda vuelta. Lenin, aquí no se trata de que se empuje la agenda del gobierno o que se empuje la agenda de Pachacuti. Aquí tiene que ponerse por delante la agenda de los 17 millones de los ecuatorianos. Por Dios, ¿hasta cuándo un presidente de la República es el dueño del destino de los ecuatorianos? ¿O el Pachacuti, acaso, que es el dueño del destino de los ecuatorianos? Aquí tenemos que conjugar, escuchémosle al pueblo ecuatoriano. Vamos a una consulta popular y preguntémosle al pueblo ecuatoriano, pues, a ver si quieren seguir con una tasa de interés para el crédito productivo al 25, al 28%, tal como publicó hace una semana el diario El Universo.
¿Acaso que no es la agenda del pueblo ecuatoriano? Que se baje las tasas de interés, por Dios, eso venimos clamando desde hace más de 20 años, cuando nos impusieron la dolarización. Pero nunca se escucha al pueblo ecuatoriano. La agenda tiene que ser en función de la necesidad de los ecuatorianos y no de quién pasa o por la Asamblea o por Carondelet. Y así en tantos otros temas. Así es que aquí no vamos nosotros a subordinarnos a lo que diga el Ejecutivo o a lo que diga algún otro partido político. Aquí vamos invitando, hagamos una agenda en función de las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano y no solo en función de quienes han controlado el poder político y el poder económico en estas últimas décadas después del retorno de la democracia. Salvador, el gobierno podría decir que una amplia mayoría, votó por su proyecto, más de 5 millones de ecuatorianos, y que la Asamblea tiene la obligación de viabilizarlo porque es lo que la ciudadanía respaldó en las urnas. Es lo que ocurre en democracia, ¿no? Las mayorías se imponen. Pero si el gobierno dijera eso, tendría pues una actitud con resultado cero, con resultado de inmovilidad. ¿Cómo desbloqueamos estas dos posiciones que si se mantienen así no nos van a llevar hacia ningún lado? Mire, yo le vuelvo a compartir esta idea. Escuchemos al pueblo ecuatoriano. Si la mayoría del pueblo ecuatoriano dice, vamos por la línea de las privatizaciones, respetaremos ese pronunciamiento de la mayoría del pueblo ecuatoriano. ¿Seguro? Nosotros no estamos de acuerdo, pero si el pueblo lo dice, respetaremos. Si el pueblo dice, sometámonos al FIABI en las urnas mayoritariamente, nosotros no estamos de acuerdo, pero respetaremos lo que diga el pueblo ecuatoriano. Si el pueblo ecuatoriano dice que está de acuerdo a firmar un tratado de libre comercio, tal como han anunciado desde el gobierno, consultémoslo en las urnas. Si la mayoría está de acuerdo, nosotros respetaremos, aunque no estemos de acuerdo, respetaremos ese pronunciamiento. A veces muchos nos jactamos de que tengo el respaldo de la mayoría. Bueno, sí, en las urnas. Todos sabemos que mucha gente no votó por Lazo, votaron en contra de Correa. Y Lazo está de presidente ahora por esa razón. Pero ¿será que lo mismo hay una mayoría para que el Ecuador se encamine por el sendero de las privatizaciones? ¿Será cierto? Yo no creo que el hecho de que hayan apoyado a Lazo a la presidencia haya ese mismo fenómeno en favor de las privatizaciones. Vamos a las urnas. Vamos a las urnas, hagamos la consulta popular por ese y tantos otros temas, pero pongamos esos temas clarito, clarito, sin enredos, sin estrategias políticas, clarito, en palabras sencillas, para que el pueblo ecuatoriano pueda tomar una decisión. Y esa decisión deberá ser respetada, tanto por la Asamblea, tanto por la Presidencia de la República y por todos. Son las opiniones de Salvador Quispe, asambleísta nacional de Pachacuti. Gracias, Salvador, como siempre, por acompañarnos aquí en Contacto Directo.